Televidentes, bienvenidos a un capítulo más del programa Vivencias. El día de hoy nos acompaña Sebastián Mina Fernández, un joven abogado de Ciudad Bolívar que tras realizar su carrera fuera del municipio, hoy está acá para contarnos su historia y su trayectoria. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Nuestro invitado del día de hoy es Sebastián Mina, un joven que nació en esta cuna de arrieros e inició su vida académica en la institución educativa José María Herrán. Desde pequeño sus padres le inculcaron la disciplina, uno de los aspectos que lo llevó a convertirse en abogado. Como les decía hace unos minutos, el día de hoy nos acompaña Sebastián Mina. Sebastián, espero que este sea un espacio donde podamos disfrutar muchísimo. Bienvenido al programa Vivencias. Hola Luisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a este programa Vivencias. Bueno, Sebastián, iniciemos con esa pregunta por la que siempre empezamos con todas las personas. ¿Eres de Ciudad Bolívar? Sí, Luisa, soy de Ciudad Bolívar, nací aquí en el año del 93, un 4 de septiembre, creo que en la mañana, como a las 10:50 de la mañana, 11 más o menos, por esas horitas nací. ¿Eres hijo único? Sí, Luisa, hijo único. ¿Y tus padres? ¿Tus padres son de acá? Entiendo que tu papá no es de acá. ¿Cómo llega él? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo es esa historia de esos papás? Esa historia de mis papás, hombre, creo que nace por allá más o menos en el año de 1990 o el 89 que llegó mi papá, Rigoberto Mina Vázquez, aquí a Ciudad Bolívar, Antioquia. Él llega traslado porque era policía, entonces por un traslado de suerte, gracias a Dios, hombre, aterrizó acá en este municipio por esos años y afortunadamente conoció a mi mamá. La conoció aquí en Bolívar, creo que desde que la vio se enamoró de ella, no sé si ella de él, le tocó remar un poquito para conquistarla, pero al final la conquistó, se casaron y acá está, como se dice, el resultado. Ahí debe haber una historia de fondo bastante interesante, sí, tendremos que irla investigando. Sebas, como hijo único, ¿cómo es ese crecer? Además, me imagino tu mamá es enfermera, un papá y una mamá con unas profesiones que me atrevería a decir exigen bastante en la vida. ¿Eran así de exigentes en su rol de padres o el niño consentido, todo lo que diga Sebastián? Hombre, pues yo digo que no soy consentido. Toda la gente me dice, usted es hijo único, consentido, mimado, esto y lo otro, pero yo digo que no. ¿Por qué? Porque tuve la fortuna, yo lo digo así, que cuando tenía 2 años mi papá se jubiló de la policía, entonces los primeros años de vida mía estuve como a la crianza de él, entonces pienso que fue una crianza estricta, ¿cierto? Muy de todos los días que salía para el colegio, la camiseta por dentro, los zapaticos bien lustrados, la correíta del color de los zapatos, camiseta por dentro, cuando llegaba el horario de dormir, ¿cierto? Un niño en primero de escuela, segundo, que almorzaba, duerme, se levanta entonces a practicar que la lectura, que esto, que aquello pues del estudio. Entonces pienso que en ese sentido no, y mientras eso mi mamá estaba trabajando y los horarios de la salud se sabe que son un poquito extensos, entonces era más o menos de ella salía a las 6 de la mañana de la casa y volvía a las 9 de la noche cuando ella me iba a acostar, entonces pienso que por eso no fue como una crianza muy mimada, porque la que lo termina mimando a uno, jugueteando con uno por la casa, por todos lados, es la mamá, aunque mi papá es un hombre muy amoroso, tengo que decirlo, ¿cierto? Pero esa partecita, entonces por eso digo que no soy muy consentido, en lo otro sí, ¿cierto? En lo que siempre las cositas estuvieron ahí, la comida, la racioncita para ir al colegio, el cuidado pues de los papás siempre fue muy presente. Sebastián, te recorriste todos los colegios del municipio, ¿a qué se debió esto? Hombre, eso es una... de primera mano no sé a qué se debió. Okay. Empecé estudiando en la José María Herrán,
allá estudié preescolar y primero de escuela. No sé por qué tomé la decisión, no sé qué sucedió, pues en esa época no lo recuerdo, que decidí estudiar en la María Auxiliadora. ¿Decidí usted o decidieron los papás? No sé. Ni idea, bueno, Ni idea, terminé en la lo único María que yo sé es que Auxiliadora. llegué a segundo a estudiar a la María Auxiliadora. Allá llegué, estudié segundo, tercero, cuarto y quinto de escuela o de primaria. Recuerdo mucho que era muy bueno porque me daban el pasaje para subir en bus, tocaba bajar caminando y subir en bus. Entonces yo decía, hombre, son como 700, 800 pesos que me puedo ahorrar todos los días. Entonces mejor arrancaba caminando. Ay. O esperaba cuando subían los carros del liceo y me iba colgado pues de ahí hasta los Altos de la Ermita, que era donde íbamos en esa época. Después ya cuando pasé a sexto, primero bachillerato, lo normal en esa época, porque no había 11 en la María Auxiliadora, era ir a estudiar al liceo. Y a mi papá en esa época le metió que no, que allá no, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto, y yo le decía, bueno, ¿por qué? Y entonces por esos motivos llegué al cooperativo. En el cooperativo estuve haciendo sexto y séptimo, y sucedió algo, que todos los compañeros míos que estaban ahí conmigo en sexto y séptimo, los que eran los más amigos, se fueron para el liceo. Yo empecé séptimo y me gustaba mucho estar pateando el balón, jugando fútbol, entonces nos quedamos sin equipito allá en el cooperativo pues del grado de nosotros, y por ese motivo me fui para el liceo, que para estar con los amigos, que para poder seguir jugando micro, que para poder seguir entrenando fútbol con ellos. Y lo digo así acá abiertamente, con la disculpa pues de los otros colegios, que fue la mejor decisión que pude tomar. Sí. Por lo general las personas tienen gran amor por la institución en la que se graduaron. Eso para sí. los que no recordamos maluco el colegio, suele ser el factor común. Sí, Nos sí. hablas del fútbol. ¿Siempre fuiste una persona deportista o eras más como en la recochita o practicabas algún deporte pues como de una forma más rigurosa? Sí, eso es gracias a mi papá. Como les digo, yo estuve mucho tiempo en el cuidado de mi papá cuando estaba muy joven, y mi papá es muy apasionado por el fútbol. A mi mamá también le gusta bastante, mi mamá también entrenó fútbol acá en su juventud. Yo pienso que eso fue alguna de las cosas que tienen en común. Entonces, claro, desde chiquitico le metí a la escuelita de fútbol, entonces empecé a entrenar desde los 5 años, que en esa época la categoría se llamaba pañales. Uy. Que éramos unos niños chiquiticos con un balón pequeñito, y nos enseñaban, y uno lo recuerda pues con mucha alegría. Ya después la preponi, que era más o menos de 7 años a 10, y ya después la ponifútbol. Tuve la oportunidad de jugar 3 ponifútbol acá en Bolívar. Recuerdo mucho cuando fue acá en Ciudad Bolívar, que alcanzamos a quedar de subcampeones. Creo que llegamos hasta esa etapa. Ya después de la pony, uno acá en Bolívar se queda como sin categoría, entonces ya empecé a practicar microfútbol, que nunca le cogí el ritmo al micro, pero también lo practiqué. Seguí acá en la categoría sub 13, sub 14, sub 15, hasta que me gradué y me fui a Medellín, y en Medellín sí lo tomé como más de hobby, de recocha, de estar ahí, y el fútbol lo alterné mucho con la escuela de música. Pero como todos los niños o los adolescentes, en algún momento hubo como ese sueño de yo quiero que esto sea mi vida, quiero hacer una carrera en el fútbol, o siempre sabías que era como algo importante pero no el camino directo. No, yo lo tuve claro un día que me puse a hablar con mi papá y mi mamá. Yo tenía como 13 años y ya estaba empezando en la escuela de música, también venía en el proceso de la escuela de música. Y los entrenamientos en esa época, uno por la categoría, le tocaban a la 1:30 de la tarde o 2. Y yo era, no, yo no quiero ir por allá. Mi papá, pero venga, ¿por qué no quiere ir? Y yo le dije, no, pues que me da mucha pereza. Este calor. Y irme a patear ese balón para esta hora. A mí me gusta más entrenar por la noche. Y entonces me miro y me dijo, no, usted no tiene como la madera del fútbol, porque para ser futbolista hay que sacrificarse como en todo en la vida. Sí. Entonces yo dije como que sí. O sea, es verdad, uno tiene que más o menos irse enrutando, entonces lo tomé más como un hobby, y también porque para uno ser futbolista necesita talentos especiales. Y yo tenía cierto nivel, digámoslo así, era por el proceso que traía.
pero así como una habilidad natural, ¿no? Hay que decir la verdad. ¿Y la escuela de música llega a tu vida también como de pronto por sugerencia de los papás o porque simplemente veías la presencia de la institución acá en el municipio y en algún momento dijiste, "Ve, yo quiero el tema de la música", o cómo llega también como esa faceta? No, esa faceta llega también más bien como por los amigos, ¿cierto? Yo tenía muy buenos amigos acá en Bolívar en esa época, que voy a decir los nombres acá, que era Carlos Fernando Herrera, que le decimos Pequitas, que el papá es el que tiene Pequitas en estos momentos, a Jorge Andrés, que le dicen el Grillo, que es el hijo del taxista Jorge. Eran amigos de toda la vida, y mi mejor amigo Julián, y nosotros decidimos, ellos venían en el proceso conmigo desde antes, pero yo me salí. Me salí porque no daba para usted estar entrenando fútbol y estar en el proceso de la música. Y entonces un día le dije yo a Julián, hey hermano, ¿por qué nos ponemos a tocar guitarra? Y fuimos y compramos guitarra a la cacharrería, nos metimos a tocar guitarra con el Orza, con Javier el Orza, que era en esa época el que daba las clases, y nos metimos. Y yo empecé a escuchar la banda y me empecé a enamorar de ese proceso. Y ahí vino el problema, yo a rogarle a Lucero, a El Orce, a Jorge para que me dejaran entrar. Déjeme entrar otra vez. En eso quedaba en el cooperativo, todos los días iba. Y yo, Javier, ¿me va a dejar entrar? No, hermano, usted se salió hace 4 años, ya el proceso suyo está muy avanzado. Yo le decía, no, hágale que yo me pongo las pilas, que no. Después volvían de Lucero, ¿esto qué le dijo Javier? Que no, y yo, Entonces, y me paraba todos los días en la ventana a escucharlos, todos los días. Hasta que un día Jorge me dijo, no, venga hermano, yo le doy la oportunidad. ¿Qué le gusta a usted? La percusión. Y de una me metí a la percusión, empecé y le metí mucho la ficha. Le metí mucho la ficha para recuperar esos años. Esos 4 añitos. Que había abandonado en más o menos 6 meses o 1 año. Fue una experiencia también muy bonita en la que estuve hasta que me gradué de 11. Y cuando estuve viviendo en Medellín también tuve la oportunidad de pertenecer a la Filarmónica de Sabaneta, la Escuela de Música La Barquereña. Ese proceso sí lo abandoné por una decisión que yo pienso que saqué eso como disculpa, pero ya era el momento. Ya tenía más o menos que 21 años, 20. Y una vez fue mi mamá a visitar a mi tía, yo iba con mi tía y con mi prima, estaban todas mis primas, y esa banda era ya un nivel muy exigente. O sea, ya se ensayaba lunes, miércoles, viernes y los sábados de 8 de la mañana a 7 de la noche. O sea, eso era también un nivel tiempo completo. Mi mamá estaba yo un sábado, yo me fui a ensayar, ya estaba estudiando Derecho. Y yo dije, ya músico no fui. Entonces, y mi mamá está acá en Medellín, está en un arrocito de leche muy rico, un arrocito con leche. Entonces yo lo pensé, terminé de ensayar, me fui para la casa, eso fue el sábado, y el viernes presenté la cartica y dije, no, ya me voy a dedicar al derecho. Muchas gracias por su tiempo. Sebastián, ¿toda la vida en el colegio tuviste como esa orientación por el derecho, o en algún momento pensaste en estudiar otra carrera, en tener otra profesión? ¿Cómo llega esa vocación por lo que haces actualmente? Bueno, yo toda la vida no, cuando estaba pequeñito tenía 3 opciones. Siempre las tuve: ser administrador de empresas, ser policía, obviamente por la orientación pues de mi papá, y estudiar Derecho, ¿cierto? ¿Por qué no fui policía? Porque una vez escuché como 2 tiros pues, que hicieron al aire, que estaban persiguiendo un ladrón por mi casa, y el susto que yo sentí, yo dije, no, yo no sirvo para esto, descartado. Porque es que descartado de inmediato. Imagínate, si los escuché de lejos y me asusté, ¿cómo será yo haciendo? Que me los estén haciendo a mí. No hubiera podido con eso. Entonces yo dije, bueno, y el Derecho fue porque estoy haciendo un preuniversitario, un pre-IFEX, no me acuerdo muy bien qué era en esa época, con la Universidad de Antioquia. Y allá había un profesor que daba orientación vocacional. Entonces uno iba respondiendo las preguntas, mirando las habilidades que uno tenía, y entonces él me dijo, si usted ha tenido la opción de estudiar Derecho, se ve que tiene ciertas habilidades para eso, pero igual tiene que iniciar la carrera, y ahí tomé la decisión de estudiar Derecho y ser abogado. Cuando uno llega a la vida adulta, que ya de pronto tiene como esa carrera definida y está ejerciendo, uno a veces empieza a conectar ciertas cosas de la juventud, de la adolescencia. Tú ahora miras hacia atrás y dices, como siempre tuve esa vocación, digamos, como de justicia, esa vocación como de que todo fuera bajo ciertos lineamientos, o simplemente sientes que fue un proceso que se fue dando ya como con el crecimiento profesional. No, es verdad, uno siempre tiene ciertas inclinaciones,
ciertas inclinaciones desde que está en el colegio, porque siempre me gustó mucho las ciencias sociales, me gustaba mucho la lectura y conocer la constitución que teníamos en esa época, que es la misma que tenemos hoy. Eran intereses que yo tenía en el colegio, pero que no sabía que eran esas bases que me iban a permitir estudiar Derecho con toda la seguridad del mundo, porque desde que empecé en el primer semestre sabía que iba a terminar hasta que terminé la carrera y seguí. O sea, nunca tuviste la crisis de, ay, esto no era, por acá no era, yo qué hice, siempre firme. Siempre firme, la crisis la tuve ya después de que finalicé la carrera, pero no en ser abogado, sino en qué rama del derecho me iba a dedicar. He tenido la oportunidad de que me especialicé en la materia que creí que iba a ser la mía, que era el penal, entonces me especialicé, hice la maestría en esa materia, ¿cierto? Trabajando, pagándola con la ayuda de mis padres también, gracias a ellos y a Dios que los tengo y quiero tenerlos muchos años más. Hice eso, pero la vida me fue tirando por otros caminos, ¿cierto? Entonces ahí es donde llega como la frustración, hombre, yo dedicarle tanto tiempo al penal, querer estar de lleno ahí, aunque todavía lo ejerzo, ¿cierto? Todavía tengo procesos penales, asesorías en penal, pero me dedico más de lleno a otras áreas del derecho. Tú mencionas el apoyo de los papás. ¿Cómo fue ese proceso de esa transición de terminar el colegio, de compartir tanto con ellos, sobre todo lo que tú nos cuentas con tu papá? A qué bueno, mijito, empaque la maleta que se va a donde la tía. Chao. ¿Cómo sentiste esa transición y cómo fue para ellos? Porque es que además a veces cuando quedan hermanos, pues bueno, cuando hay varios hijos hay varias opciones, pero cuando se es hijo único, ¿cómo lo vivieron? No, yo pienso que fue como dos sentimientos entre ellos. Mi mamá, más determinada que yo me tenía que ir, mi mamá me dijo, hombre, usted no pasó a la Universidad de Antioquia a estudiar Derecho porque yo pasé a trabajo social, pero no quería trabajo social. Entonces, si usted no encuentra una universidad donde estudiar, se va a pagar servicio. O sea, ella lo quería sacar de la casa. Sí, yo, ¿cómo así? Entonces mi papá le decía, ya hombre, ¿usted cómo le dice las cosas al niño? Usted no sabe lo duro que es pagar servicio, porque mi papá prestó servicio pues militar. Entonces me llamé a mi tía y le dije, tía, ayúdeme a buscar universidad allá para estudiar Derecho, la mejor y la más económica, eso sí, porque no quiero meter a mis papás en la grande pues por estudiar una carrera. Y gracias a Dios encontré la Autónoma Latinoamericana. Entonces era muy raro, porque mi mamá me decía que ella estaba muy feliz de que yo me hubiera ido. Mi papá me decía que él estaba muy triste. Y lo curioso fue cuando tuve la oportunidad de volverme para Bolívar, después de 12 años en Medellín. Que ya mi mamá me dice que ya sí le daría tristeza que me fuera, mi papá ya dice que ya lo vería como lo normal, que ya no viví con pues ellos. amigo. Exacto. ¿Qué estás esperando? Eso es. Sebastián, tú nos cuentas que has tenido la oportunidad de desempeñarte en distintas ramas de la carrera. De pronto alguna anécdota, algún momento que te hayan marcado mucho la vida, para bien o para mal. Hombre, yo pienso que todos los momentos lo marcan a uno para bien. Hay que sacar lo positivo de todo. Eso fue en el año 2019. 2019, yo me gradué en el 2016. Estuve un tiempo esperando la tarjeta profesional, haciendo las vueltas para tenerla y poder empezar a trabajar. En ese 2016 mi primer trabajo fue en lo público, o sea, en el sector público, en el Hospital San Rafael de Itagüí como asesor jurídico. Empecé por ese medio, lo correcto que hace toda una persona es que por donde empieza se especializa, y yo decidí no me voy a especializar en lo público sino en penal. Entonces recogí los primeros 6 meses de trabajo y la especialización en penal y la terminé. Después de eso, como era contratista, yo podía empezar a buscar procesitos, encontré un proceso, bueno, me metí, conocí muchos abogados penalistas ahí y decidí en una de esas renunciar al hospital para dedicarme al penal, y eso fue en noviembre del 2018. No se me olvida, me fui a trabajar a una oficina, no me fue bien, por motivos pues que no las expresas, no me fue bien, pero quedé desempleado ese 2019. Y eso fue como cuando dicen por ahí la gente que a uno se le frena la aguja. Se me frenó, pero en seco. O sea, en seco, de enero del 2019 a enero del 2020, sin nada. Entonces se cogió pandemia ya otra vez con trabajo. Sí, gracias al Señor. Cierto, pero sin nada, o sea, sin nada. Fue un año difícil donde me cuestionaba esto si es lo mío, esto no, mientras eso estaba haciendo la maestría en penal. También fue muy importante porque tuve todo ese año para dedicarme de lleno a ese estudio, pero igual uno desesperado por conseguir empleo. Pero ahí
aprendí que uno no se puede aferrar a, como digámoslo así, a un solo fin, sino que uno tiene que ser más dinámico. Y ya en el 2020 empecé a trabajar en un área totalmente desconocida, que fue la gestión del talento humano y derecho laboral. Terminando la maestría, ya después de eso hice una especialización en derechos humanos y pedagogía, y después la vida ya me trajo acá a Bolívar, otra vez a lo público. Entonces dije yo, no, lo público es como lo que me está mostrando el camino, y ya me especialicé en Derecho Administrativo. Ya que haces la mención del tema pedagógico, ¿también das clase en una institución de educación superior acá? Sí, acá. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo es llegar a ese tema educativo y pues cómo explorar desde el derecho un área tan diferente como el tema de educación? Es muy bueno. Es muy bueno porque siempre fue un sueño. Desde que yo inicié en la universidad, yo veía a los profesores y yo decía, yo quiero dar clase, yo quiero hacerlo, quiero enseñarle a la gente, transmitir el conocimiento que tengo, y es muy importante. Esa institución se llama Compujer, fue la que me dio la oportunidad de iniciar. Espero continuar con ellos, estoy con ellos desde el principio del 2024 hasta la fecha, y ojalá la experiencia sea muy larga, y pedagogía y también cultura política, porque me gusta el temita por los lados. Súper. Ya para ir cerrando, Sebas, y saliéndonos un poquito como de este tema de familia, de trabajo, ¿cuáles son esos hobbies, esos pasatiempos? ¿A qué dedicas como ese tiempo libre? El tiempo libre lo dedico al gimnasio. Me gusta mucho ir al gimnasio, estar allá haciendo deporte. Me encanta conversar con la gente. O sea, yo siempre que salgo del trabajo yo digo, no, me tengo que ir media horita para el parque. Tomarme un tintico, ya me encuentro con alguien, converso un tema, el del otro, salgo corriendo, me cambio para el gimnasio. Ya en las noches llego y me veo una película o sigo estudiando, leyendo. Sebas, yo creo que una historia que a muchas personas les puede interesar, que a muchas personas también pueden inspirar. Muchas gracias por sacar tu tiempo y por venir a compartirla con nosotros. Muchas gracias, Luisa, por la invitación. No, Sebastián desde niño ha sido una persona muy centrada, tipo que ya ha sabido pues manejar hasta ahora que tiene su estudio y trabaja pues aquí en el municipio hace ya 2 años. No, pues ahora él tiene ya tiene su carrera, tiene profesional, y bien, todo muy bien, muy centrado, como lo dije al principio, en lo que hace, muy responsable. Yo a Sebastián Mina Fernández lo conozco desde su nacimiento. Yo soy primo hermano de la mamá, entonces vendría a ser primo segundo de Sebastián. Entonces conozco todo su proceso, me considero que es una persona muy inteligente, muy dedicado, muy disciplinado, de ahí que ha logrado llegar muy lejos desde lo profesional y desde lo personal. Admiro de él que es un buen deportista, que es una persona muy sociable, siempre lo ve uno con una sonrisa, amable, diligente con las personas. Y quiero decirle hoy, Sebastián, que como familia nos encontramos muy orgullosos de usted, de lo adelante que ha salido. Sabe que cuenta siempre con nuestro apoyo, y de mi parte felicitarlo por todos los logros que ha obtenido, y qué bueno que la vida y que Dios nos ha dado la oportunidad de en estos momentos compartir juntos acá en Ciudad Bolívar. Un abrazo bien grande y que Dios te bendiga. Como siempre les digo, espero que hayan disfrutado esta historia tanto como yo. Hoy tuvimos la oportunidad de conocer más de cerca a un joven ciudbolivarense apasionado por su profesión, por trabajar con la comunidad y por aportarle a nuestro municipio. Recuerden que si se perdieron algo o desean repetirlo, nos encuentran en YouTube como Pasivo el En Vivo. Vivencias,